Hola, somos el grupo 7. Yo soy Camila Villamarín. Yo soy Sofía Hernández de Alba. Yo soy Laura Pastrana. Y yo soy Elisa Bancote. Hoy vamos a hablar del texto que leímos de Hugo Mújica, del crear y de lo creado. Bueno, a mí me pareció muy interesante, sobre todo en la parte en la que habla de cómo del ser y el estar y de cómo lo diferencia. Y bueno, habla de cómo el castellano es de los pocos idiomas que lo logra diferenciar y me parece muy interesante porque siento que es el punto donde más refleja esa metáfora que está constantemente en el texto, como cuando habla de la casa y del habitar, y pues la casa como no solo es el lugar tangible, sino lo intangible, el cuerpo, como el alma, no sé, como que lo entendí como que el habitar no es solo un estado físico, sino es más allá. Y me gustó mucho, pues, como definía el habitar. Voy a leer una frase que me gustó mucho y es el llegar a ser donde uno está y estar donde uno es. Me parece, o pues me llega mucho y después dice, cuando nos sentimos viviendo lo que hacemos y haciendo lo que somos, entonces acontece esa unidad que se llama habitar. Me parece muy interesante porque yo siempre me he cuestionado como si realmente el lugar donde uno está es como que te define o no, porque hay veces que me pasa que dependiendo de donde yo estoy, como geográficamente, me siento más cómoda conmigo misma que en otros lugares. Pero también, por ejemplo, la experiencia que yo tuve cuando me fui de intercambio me hizo dar cuenta que de pronto yo podía ser como quería ser en el lugar que sí, como en Bogotá, que antes pensaba lo contrario, antes decía como yo tengo que irme a otro lugar para ser y no sé, como que me parece muy interesante esta lectura, como comparado a lo que yo, pues como que sí, como que me cuestionaba. Sí, y un poco como añadiendo a eso, siento que a mí una parte que me gustó mucho es una parte que dice como que es la piel de la piel, la casa es la piel de la piel, entonces como que es muy bonito porque dice como que uno no escoge su propia piel, pero entonces la piel que uno sí escoge es su casa. Entonces como uno no puede, uno trata de expresar lo más Ok. fácil y lo más como preciso su adentro con su cuerpo, pero pues es que uno no lo escogió. Es como que su casa es la forma de uno, como expresar esa piel que uno sí tiene, sí, como por definir. Y es lo que tú hablas un poquito como de que cuando te fuiste, que me pasó un Sí, poco, es como yo voy a encontrar quién soy allá. sí, Pero es que ya está en mí, pero exacto, como que pero esa casa que uno es escoge, como que sí, estuvo allá, es como ahí se pudo demostrar realmente la piel de la piel, como realmente la parte más externa, pero a la vez interna de uno. sí, que está en comunicación, es, también habla del umbral, como entre lo interno y lo externo. Mm. Sí, Total, mucho. y ahí con lo que decían, como lo del habitar, a mí también se me hizo interesante como cuando menciona como que las cosas de la casa no están como frente como a nosotros, sino que básicamente estamos como nosotros también ante ellas y es más que todo como el tema de la coexistencia. Entonces, como todo ese habitar se da a partir de coexistir con todo lo que nos rodea, que obviamente es distinto, digamos, en mi intercambio, como lo que no, digamos, lo que yo estoy acostumbrada aquí en mi cuarto en Bogotá, pero igual es esa forma de coexistir con lo que habitaba ya en mi cuarto y uno igual termina generando como distintos ambientes y cercanías a las cosas. Otro tema que me pareció muy interesante es como en la parte en la que ya empezamos a ver cómo uno puede interactuar con otras personas y cómo lo ejemplifica por el huésped. No sé ustedes cómo que entendieron o qué les pareció de esa parte. A mí me gustó mucho esa parte, como la parte que dice que nos abre desde lo que ya fuimos, porque yo lo entendí más como una metáfora, eh, de más allá de que un huésped entra a mi casa, es como entra a mi ser y pues nos enseña mucho y no sé cómo uno no se da cuenta también como el gesto de dejar que alguien entre a tu espacio, pues algo muy íntimo y pues sí, no sé, siento que
uno aprende mucho como a través de dejar a la gente entrar a tu espacio y todo. Y también decía, o sea, ahí con lo del huésped, siento que también mencionaron también el tema de comunidad, entonces siento como que es habitar en comunidad, como que igual las personas dentro de la casa se vuelve como una comunidad en la que todos coexistimos. Sí, total. O sea, y creo que eso, la palabra habitar es muy clave y como que también hablaba que habitamos más allá como de donde estamos. Entonces, como que también habla de esa como, no sé si transparencia, pero sí como esa relación que hay entre el espacio físico de la casa, pero también como en la transferencia, como entre las personas. No sé, me pareció muy interesante. Y un poco como mi reflexión, que como que lo estaba pensando mientras teníamos la conversación, es como que es lo que más me parece interesante, es como que ese concepto de habitar no termina siendo en estar, sino en la conexión del estar y el ser, Ajá. que siento que eso uno nunca lo piensa, ¿no? Y es como Sí. realmente el habitar se vuelve una conexión entre el estar y el ser, pues como quién soy yo. Sí, Entonces, sí, total. me parece Y muy... ya la última cosa que me pareció muy chévere es como el final, que como que me puso a pensar mucho, que también habla, como que todo el texto también es como un ciclo, como una, no, no diría rutina, pero como que habla de dejar entrar como en la casa como tal, y lo último ya como de irse a dormir, de volver a la casa, y eso como que también, no sé, más que certezas como de que entendí qué pasó, me dejó muchas dudas como de cuestionar qué implica el dormirse y dormirse en la casa. Entonces me parece muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias.